Buenas tardes, estimados compañeros que presentes en estos espacios. Doctor Beni Márquez, doctora Noelia, agradecidas por esta invitación. Generalidades de la globalización y la pandemia. En este espacio, o tocar este tema a través de unas generalidades, nos hace abordar con amplitud y prioridad la globalización y pandemia. Rodolfo Cerdas, profesor en Ciencia Política de Costa Rica, se refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, la finanza, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Opiniones otras lo entienden como un fenómeno mediante el cual se producen, en términos de intercambio, un acceso a las economías, culturas y políticas de diferentes naciones. En opinión de algunos teóricos, la cual comparto, se afirma que el proceso de globalización durante y un tiempo después de la pandemia se desaceleró, por momentos se paralizó. Las relaciones comerciales, por ejemplo, tuvieron un alto, lo que repercutió negativamente en las economías en virtud que el mundo globalizado lo mueven las relaciones y los intercambios entre las naciones, intercambios comerciales, políticos y culturales que acercan cada día más a una economía global. El término de pandemia es una enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente extensa, por ejemplo, en varios continentes o en todo el mundo. El afectado a un número considerable de individuos. Es por ello que esa desglobalización, o como algunos la han denominado la globalización pasiva, como producto de ese mal que desde marzo de 2020, por declaración de la Organización Mundial de la Salud, aquejó a la humanidad, teniendo claro que ninguna nación del globo terráqueo estaba preparada para enfrentar una pandemia que el mundo tenía más de 100 años que no había vivido, pues no existían medios cómo evitarla y mucho menos crear mecanismos para mitigarla. Durante la pandemia, el proceso de globalización se concentró en regiones donde los esfuerzos por la lucha contra el virus fueron mayores. Sin embargo, podemos afirmar que casi se convirtió en una globalización online. Pospandemia, la tecnología y el uso en el ámbito jurídico. Durante la pandemia se aceleró el uso de las tecnologías de información y comunicación. En todos los ámbitos, el caso que en este momento haremos mención y que nos ocupa es en el ámbito judicial y las relaciones jurídicas, por lo cual podemos afirmar que en la mayoría de los países, a los fines de no paralizar la justicia, se tomaron medidas que en algunas legislaciones ya existía una normativa que regulaba los procesos judiciales, dándole validez a la telemática en la ejecución de actos procesales como audiencias, citaciones, notificaciones, por lo que se implementaron. Y hoy en día, en el caso de Venezuela, podemos realizar audiencias telemáticas, ya que en el ordenamiento jurídico nacional se encuentran diversas leyes, entre ellas la Ley de Infogobierno y el decreto con fuerza de ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, que contienen normas que incorporen el uso de la tecnología en ciertos actos procesales. Por ejemplo, en materia penal se está trabajando con proyectos para mitigar un tanto el retardo procesal. Se está estableciendo unos espacios donde el imputado se encuentre y pueda asistir virtualmente a las audiencias sin necesidad de trasladarlo. También en materia de niños y niñas adolescentes se han implementado audiencias telemáticas para facilitar los procesos. Y también en materia civil en algunos casos. Pospandemia y las relaciones internacionales. La pandemia ha acelerado las tensiones en las relaciones internacionales. En primer término, viene dado por la siempre y simple brecha que ha existido entre los países, unos más desarrollados que otros, unos más avanzados, y que al final del cuento unos son dependientes de otros. En tanto, la estructura bipolar de cómo está organizado el mundo y la aparición de ese flagelo que afectó a todos por igual, motivaron a las diversas agencias y programas de Naciones Unidas, como la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, siglas en inglés, o la Organización Mundial del Turismo, OMT, y otros organismos internacionales tales como la Organización Mundial del Comercio, la OMC,
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, reaccionaron rápidamente realzando un esfuerzo estadístico y de comunicación sin precedentes que permitió generar en un tiempo récord estadísticas, previsiones o incluso observaciones en tiempo casi real de toda naturaleza sobre los diversos efectos que podría tener la pandemia, apareciendo de esta manera una bipolaridad geopolítica, por un lado el occidente y por el otro el bloque de Rusia, China e Irán. Esto nos dio un cambio total en la economía global, este nuevo ordenamiento internacional. En el año de 2022, la Asociación Económica Integral Regional, que agrupa a los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, entró en vigencia la Asociación Económica Integral Regional, que representa el acuerdo más grande del mundo, el Tratado de Libre Comercio, incluye a 15 países y en él están centradas las tomas de decisiones para un surgimiento económico de la región en la pospandemia, surgiendo así, de esta manera, los nuevos actores internacionales. Pospandemia, pandemia y la afectación científica. La pandemia del COVID-19 ha generado verdaderos cambios en la comunidad científica y en la investigación a nivel global. Se han ido modificando los procesos de investigación, ya que en esta materia se han tratado con mucho hermetismo. Ha habido una disminución en la cantidad de investigaciones realizadas en algunos campos debido a la falta de acceso por recursos necesarios. Esto no quiere decir que la investigación esté en descenso, sino que está en manos de un grupo muy limitado, grandes farmacéuticas en manos de los más poderosos, por lo que se nos hace enfrentar lo que dicen algunos científicos, la innegable confrontación entre ellos en cuanto a la veracidad o no de este virus, de sus tratamientos. Científicamente no podemos afirmar que el virus se generó en un laboratorio, o fue inducido, o fue creado. Tendremos siempre este interrogante. Al conocer, si se quiere, pudiéramos hablar un poco de las secuelas de los tratamientos, de la veracidad, como dicen los científicos. Para concluir, presento esta reflexión. Las pandemias también dejan reflexión. A pesar de todo el daño sufrido por la humanidad con este flagelo, no podemos negar algunos beneficios que esta pandemia ha dejado, como la profundización y cómo acelerar la investigación sobre nuevas tecnologías en materia de salud. Las tecnologías de investigación y comunicación se incrementaron, se llegaron a abarcar numerosos espacios para coadyuvar los procesos en todas las áreas de la vida cotidiana, de la salud, del comercio, de lo jurídico, en fin, en todos los ámbitos. También tenemos la toma de conciencia a nivel global. Eso es un beneficio que quedó, lo sentimos en esta pospandemia, en cuanto a la prevención y cuidado sobre la salud. Y cabe resaltar que la cercanía con enfermedades, epidemias y pandemias nos recuerda la importancia de la vida tanto del hombre como del planeta, por lo que se debe siempre orientar a preservar la paz. Gracias por su atención. Buenas tardes.